Buenas tardes, les voy a presentar cómo hacer una conexión de base de datos Postgres con Java NetBeans. Lo principal que se debe hacer es tener la base de datos que se requiere presentar ya extraída Postgres SQL. Como vemos aquí, este es nuestro servidor Postgres SQL 9.4 localhost 2.5433. Damos clic en la base de datos, luego damos clic en la base de datos, nueva base de datos. Colocamos el nombre que va a ser la base de datos donde se va a extraer la tabla. Como vemos aquí ya tenemos nuestra factura cliente. Procedemos a dar clic en factura _, cliente, que es nuestra base de datos. Luego damos en esquemas, public, nos vamos a las tablas y como vemos aquí podemos observar todas nuestras clases. En cliente tenemos columnas con todos los atributos de nuestra entidad. Damos clic derecho en cliente, se nos muestra una tabla de contenido, ver datos, luego ver todas las filas. Extraída. Se puede decir que hemos comprobado que la tabla está en nuestro programa Postgres. Pasamos al programa NetBeans. Ya tenemos creado nuestro proyecto llamado conexión base de datos _, facturación cliente, para hacer la presentación de la tabla por consola. Para poder hacer la conexión debemos verificar en el paquete librería que esté el driver Postgres SQL. Como se ve aquí, ya lo he agregado. Ahora pasamos al paquete que se creó para codificar nuestra conexión. Como vemos aquí, estas son las líneas correctas para hacer la conexión mencionada. Esta es la cadena de conexión requerida la cadena de conexión, donde vemos nuestra del código. Estamos declarando e inicializando variables del tipo string con toda la información necesaria para la conexión a la base de datos. Primero tenemos el nombre del driver, que es org.postgres.driver. Luego un string donde colocamos la base de datos donde nos queremos conectar, siguiendo este formato: la ubicación de la base de datos, el puerto y el nombre que se le dio a la base de datos extraída. Luego cargamos el driver en memoria con la función class_for_name, pasándolo como parámetro el string donde asignamos el nombre del driver que queremos usar. Luego de esto definimos un objeto del tipo conexión para realizar la conexión con la base de datos. La función encargada de hacer la conexión es driverManager.getConnection, que recibe como parámetros el string con la información de la base de datos y los strings del nombre y la contraseña que se usó al momento de ejecutar e instalar nuestro programa Postgres. Para obtener los datos de la hoja de resultados tenemos que usar hexstring, que recibe como parámetro un string. Como vemos aquí, tenemos el nombre y la dirección que se quiere presentar en la tabla de base de datos por consola. Y como por último tenemos que cerrar la liberación de recursos. Gracias. De recursos y vamos a ejecutar el programa. Como vemos aquí, podemos observar que la tabla se ha presentado por consola. Muchas gracias.